José An Ramos nos trae La espada de Bolívar, una historia fascinante porque cuenta cómo la espada dio vueltas por muchos lados después de que el M-19 se la llevó de la quinta de Bolívar. José, muchas gracias. Muchas gracias, un placer estar aquí, Alberto. Bueno, eres puertorriqueño y te obsesionas con la espada de Bolívar. ¿En qué momento nace esa obsesión? Esa obsesión nace en el 2016, cuando fui invitado a un festival Amigos del Bolero en Manizales para conmemorar el centenario de Daniel Santos. Yo soy el biógrafo de Daniel Santos. Claro, del libro Vengo a decirle adiós a los muchachos, que había presentado aquí en Colombia en el 1989. Y entonces regresé en el 2016 con una edición conmemorativa para conmemorar el centenario de Daniel Santos aquí. Y lo que fue una invitación a un festival de boleros se convirtió en una gira. Hicimos presentación por distintos lugares, Cali, Medellín, Armenia, distintos poblados. Y nos quedamos a vivir 6 meses en Medellín, mi esposa y yo, para aprovechar la gira esa. Y durante ese tiempo era que se estaban llevando a cabo las conversaciones de paz entre el gobierno de Santos y la FARC. Y yo quise entender un poquito ese proceso y me di en estudiar todo lo que tenía que ver con las guerrillas y los procesos de paz aquí en Colombia. El primer libro que me recomendaron fue Las guerras de la paz, de Olga Bear, que iba leyendo yo con mucho entusiasmo, hasta que llegué a un capítulo que se titula La espada de Bolívar, precisamente, que fue una entrevista que le hizo Olga Bear al excomandante Álvaro Fayad, el turco. Que además fue el que se sacó la espada. Urna y el que se llevó la espada. O rescató la espada, como ellos dicen. Como ellos dicen, sí. Y tan pronto leí eso, yo me di cuenta que ese era el tema de mi próxima novela. Quedé como tan impactado que supe ya que ese era el que me había escogido, porque llevaba tiempo tratando de conseguir tema para mi próximo trabajo literario. Y algunos, pues intentaba con algunos temas, pero realmente no me entusiasmaban tanto como para dedicarle unos cuantos años. ¿Cuántos años duró esta investigación? Esta duró casi un lustro, casi 5 años. Además, entre escribirlo y todos los viajes que hice a Colombia para las entrevistas, yo tuve que entrevistar a muchos ex militantes, comandantes del mando superior también. Sí, aquí se ve que hay un trabajo de investigación. Hay un trabajo de investigación muy profundo. Muy profundo. Sí, pero además uno encuentra acá una historia menuda, una historia no solamente de la espada, sino también de lo que fue todo ese movimiento guerrillero hasta hoy. Termina muy actualizado porque termina con la espada de Bolívar durante la posesión de Gustavo Petro. Sí, y eso fue, eso yo no lo planeé. Yo vine a Colombia 2 días antes de la toma de posesión del presidente Petro y no estaba previsto eso. Yo vine con una edición de Puerto Rico, la habíamos publicado en Puerto Rico, hicimos una presentación aquí con ex militantes del M-19 en el Teatro de la Candelaria y quedó muy lucida la actividad, pero no estaba previsto ese capítulo. O sea, ese capítulo aparece después en una segunda edición. Ese capítulo aparece en esta edición colombiana y lo hice tras el revuelo de la espada, cuando la toma de posesión, que Petro pidió que la primera orden presidencial fue traigan la espada. A mí eso también me impactó mucho y entonces creí conveniente escribir una crónica que cerrara el libro y resultó muy conveniente porque el libro el final que tenía quedaba medio abierto, no voy a decir al final, pero quedaba un poquito abierto y entonces con este final ahora que lo integré, se cierra el círculo porque la espada vuelve a manos del pueblo. Que era el propósito de Bolívar y el propósito de Bateman cuando fundó el M-19. Bueno, hablemos de Bateman, porque esa obsesión del escritor, que los escritores se obsesionan con temas, claro, fue en el caso de Bateman con la espada una obsesión. ¿Por qué se le convierte a Bateman Bolívar en
una obsesión y la espada volvió una obsesión cuando ideológicamente es difícil de poner a Bolívar en algún bando. Sí, lo que pasa es que ellos estaban buscando, cuando empezaron a formar esta guerrilla, ellos se dieron cuenta que las demás guerrillas en Colombia pues siempre tenían como ídolo a otros líderes foráneos, como por ejemplo unos seguían el marxismo-leninismo, otros eran maoístas, otros eran castristas, y entonces él decidió que tenían que buscar un símbolo netamente colombiano, porque ellos lo que querían hacer era una revolución a la colombiana, ¿no? Con mamando gallo y con cumbias y vallenatos. Y con sancocho nacional. Y con el sancocho nacional, claro. Y entonces encontraron en la espada de Bolívar ese símbolo que los iba a guiar a ellos a través de todos esos operativos políticos y militares que, como sabemos, cambiaron la historia de Colombia antes y después del M-19. Y entonces Bateman se obsesiona con ella también, yo me imagino que también por lo que simboliza, ¿no? El hecho de que esa espada la tuvo, fue la espada de Bolívar y entonces está llena de simbolismo, que de eso sí, vamos hablaremos. A hablar un poquito después. Bueno, cuando uno empieza a encontrar a lo largo de la historia que cuenta aquí Joseán, encuentra que estuvo en manos del uno, del otro, incluso hasta en un burdel. Yo quisiera hablar un poquito de ese principio. ¿Cómo termina la espada, en primer lugar, después de tener a Bateman en su poder, en un burdel del centro de Bogotá? Esta pregunta es muy interesante porque es que aquí hay ficción y hay realidad. Es muy difícil para un escritor establecer dónde puede uno utilizar elementos, sobre todo cuando está narrando hechos reales y tan delicados como eso, y además que muchos de los personajes están vivos todavía. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado dónde falsea la historia, dónde utiliza la literatura. Y en este caso, donde único la podía utilizar era la ruta que llevó la espada, porque es lo menos documentado que estaba, porque como ellos practicaban el compartimiento, lo que llamaban el compartimiento, solamente dos personas sabían dónde estaba la espada, que era el comandante y el subcomandante. Ese fue el secreto más grande. Que era Bateman y Fayad. Bateman y Fayad, y cuando muere Bateman, pues Fayad y así por el estilo. Pero ese fue el secreto más grande que se llevaron a la tumba. Nunca se supo con certeza quiénes fueron los custodios de la espada. Se sabe que fue León de Grave, es el más segurito que está. Fidel Castro, por supuesto, porque la fueron y la recogieron allá. Y Torrijos, porque Bateman se la envió a Torrijos para que Torrijos se la enviara a Fidel Castro. A Fidel Castro. El episodio de Gabriel García Márquez y que tuvo la espada ahí, ¿ese también está documentado? Bueno, lo que pasa es que lo que me preguntaba del burdel. Sí, del burdel, sí, porque no sí, alcanzamos lo del burdel es pura literatura. Pura literatura. Pero sí. Si uno busca los reportajes que se escribieron, incluso hay un reportaje en la revista Semana, se publicó hace muchos años, que se tituló La Ruta de la Espada, y todos coinciden en que en el primer sitio que estuvo, de los primeros sitios que estuvo, fue en un burdel. Y entonces, claro, pues eso es parte de la leyenda, que estuvo en un burdel, y yo lo incluí en un burdel, pero no tengo más datos, lo único que tengo es que fue en un burdel, y entonces yo me invento todo eso es literatura, totalmente literario. Pero entonces, posteriormente, cuando terminé el libro, entrevisté a Carlos Sánchez, que fue el chofer durante el operativo de sustraer la espada de Bolívar, de la quinta de Bolívar. El que participó, Carlos Sánchez fue uno de los que participó activamente en ese operativo, era el chofer, de manera que él tenía que tener conocimiento. Entonces le pregunté dónde fue el primer sitio que estuvo, quién es, y le dije, ¿y lo del prostíbulo? ¿Cuándo fue que estuvo en el prostíbulo? Y él me dijo, no estuvo en ningún prostíbulo nunca. Y yo le dije, pero es que Bateman, hay una frase citan a Bateman cuando fue a buscarla al barrio Santa Fe, a la calle del Cartucho, y no sé qué, que él le dice a los muchachos, aquí está la nena otra vez, estaba en casa de las putas. Y entonces él se echó a reír y me dijo, no, lo que pasa es que Bateman se refería a que estaba en la calle de las putas, donde habían prostíbulos, porque ese sector ahí era un sector que estaba lleno de prostíbulos. Pero como era mamagallista el hombre. Dijo, estaba en casa de las putas. Y entonces todo el mundo interpretó eso, los periodistas,
Y cada vez que alguien escribía sobre la espada, lo interpretaban como que había estado en un prostíbulo. Yo me lo creí así y lo escribí. Ya cuando supe que no había sido cierto, que no había estado ahí, que me lo aclaró Carlos Sánchez, ya el libro estaba terminado. No se había publicado, pero estaba terminado, o sea que tenía la oportunidad de sacar ese capítulo, pero me di cuenta que no, que es sabroso el capítulo. No, es bueno, en todo ese trasegar de la espada, una de las escenas iniciales es que Bateman la lleva a un burdel y que ahí se queda un tiempo y que más o menos las prostitutas celebran con la espada y juegan con la espada. ¿Esa escena es real o eso es ficción del escritor? Pues eso es una pregunta muy interesante porque tiene que ver precisamente con eso, con esa combinación de historia y ficción. Y que aquí yo diría que hay un 50% de uno y 50% de lo otro. Pero hay que tener una gran responsabilidad en cuanto a qué uno puede falsear, qué hechos se pueden falsear o qué uno puede incluir como literatura, porque hay muchos personajes que están vivos, porque es un tema muy delicado y porque es un tema histórico que uno tampoco puede falsear la historia. Claro, no, pues, de manera que en este libro debo aclarar que los operativos políticos y militares del M-19, tal como se narran aquí, claro, eso a la es realidad. historia Claro. fundamentada en documentos primarios, entrevistas a los excomandantes, los archivos del M-19, libros que se escribieron sobre esos tópicos. Pero entonces, como la ruta que llevó la espada desde que se la robaron hasta que la entregaron, y los distintos custodios que tuvo, como eso es tan incierto, nadie sabe con certeza cuáles fueron las guaridas que tuvo la espada, porque ellos practicaban la compartimentación, que es solamente 2 personas conocían el destino de la espada. Y entonces ese fue el secreto más grande. Que son Bateman y Fayat. Bateman y Fayat en este caso. Fue el secreto más grande que se llevaron los excomandantes del M-19 a la tumba. Y entonces no se sabe con certeza cuál fue la ruta. Muchos dicen que la tuvo León de Grave y hay cierta... mucha gente está de acuerdo en que eso ocurrió por varias razones. Y también se sabe que la tuvo Fidel Castro con certeza y Torrijos, porque Bateman se la envió a Torrijos para que Torrijos se la enviara a Fidel Castro y Fidel Castro la custodiara para evitar que se la quitaran, porque fue tan fuerte la embestida del gobierno que entonces tuvieron que hacer eso. Pero entonces ahí me da libertad a mí para yo decidir quiénes fueron los custodios, claro, basado en fundamento, en pistas que me dieron por aquí, pistas que me dieron por acá. No necesariamente estas personas que figuran aquí como custodios de la novela, de la espada, fueron realmente custodios de la espada. Eso es pura ficción. Pero para llegar uno a decir que estuvo en un burdel, de algo tuvo que agarrar. Claro, claro. Y entonces en este caso lo que ocurrió fue que hay una entrevista que le hicieron me parece que a Bateman, donde se cuenta cuando Bateman fue a rescatar la espada de un lugar que él había dejado en la calle del Cartucho. Y entonces lo dejaron allí, él salió y cuando regresó con un paño, algo envuelto en un paño, y se montó en el carro y entonces le dijo a los que lo acompañaban, le dijo, aquí está la nena otra vez, estaba en casa de las putas. Y entonces cuando leyeron eso, muchos periodistas lo interpretaron como que había estado realmente en un prostíbulo. De manera que cuando estoy haciendo la investigación leí eso y como es parte de la leyenda ya, pues lo incluí en un prostíbulo. Pero tiempo después, cuando terminé la novela, tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos Sánchez, que fue el chofer durante el operativo del rescate de la espada. Cuando fueron a traer la espada, el chofer era Carlos Sánchez. Que ellos lo llamaban rescate. El rescate. Para el Estado era robo. Era robo, correcto. Y entonces Carlos Sánchez, cuando lo entrevisté, le pregunté sobre el primer sitio donde estuvo la espada y cuando le pregunté por el prostíbulo, se echó a reír y me dijo, no, la espada nunca estuvo en un prostíbulo. Y yo le dije, pero hay una entrevista de Bateman que dice que estuvo con las putas. Dice, no, él se refería a que estaba en la calle de las putas, que es una calle donde hay prostíbulos. Y entonces todo el mundo lo interpretó. Claro, yo tenía la oportunidad ahí de sacarla de la novela y eliminarla porque no fue real, pero no, porque es parte de la literatura, y parte del mito. Y entonces además que el capítulo quedó muy jugoso y entonces preferí dejarlo. Sí. Bueno,
pasa de mano en mano, según la historia, pasa a León de Grey, al poeta quindiano Luis Vidales. Y en un momento dado de esa historia llega a Gabriel García Márquez. ¿Qué tan documentado está eso? Pues en cuanto a Gabriel García Márquez, lo que pasa es que hay una persona muy allegada a él que me dio esa confidencia. Me dice que ella cree que Gabriel García Márquez fue custodio de la espada, y hay múltiples razones para pensar que sí. En primer lugar, coincide con la época cuando Gabriel García Márquez regresó a Bogotá y se mudó cerquita del Museo Nacional y le dio con escribir El general en su laberinto. Entonces por eso yo pongo que al él tener la espada como custodio, pues lo inspiró a escribir el libro. Y entonces otra razón más poderosa que esa, si se fija, todos los custodios, Felisa Bernstein, Luis Vidales, Teresita Gómez, todos fueron procesados por el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, según García Márquez, el peor presidente que ha habido en Colombia, hasta aquel momento, ¿no? Y entonces, pues... Es increíble el tránsito de la espada. Es decir, uno queda fascinado cuando uno empieza a ver que va de una mano a otra. Después viene la salida de la espada del país, ¿cierto? Queda en manos del general Torrijos. Digamos que ahí todo está tranquilo, no hay ningún problema, pero después queda el general Noriega con ella. Ahí empieza Ahí hay un problema. Ahí hay un problema bien grande, y sí, es como cuando la espada medio desaparece, porque no se sabe dónde está, si está en la embajada, dónde está. Yo la coloqué en la embajada, pero entonces, si vamos a ver, hay gente que me dice que por qué tanto, yo le dedico un par de capítulos al general Noriega y a la espada durante esa época ahí, es que tenía que hacer ese tiempo, porque la espada donde más tiempo estuvo fue bajo la custodia de Noriega, porque estuvo ahí desde que murió Torrijos hasta la invasión norteamericana, que es que logran sacarla. O sea, de los 17 años que estuvo por fuera de la espada, o que no estuvo pues en manos del Estado, ¿cuánto tiempo estuvo con Noriega? Desde que murió Torrijos, sí, hasta la invasión, que no recuerdo los años ahora mismo, pero es un buen tiempo. Pero es un buen tiempo, sí, estuvo bastante tiempo. Yo creo que fue el más tiempo que estuvo. En fin, esa historia del no envío de la espada, que queda ya como atorada en esa embajada, ¿eso es real? Lo de... Que queda atorada en Panamá. Lo que pasa es que yo traté de conseguir al embajador cubano en Panamá, que conseguí su nombre, que fue el que tuvo a su cargo la espada. Tanto así que cuando viene la invasión norteamericana, él tiene la espada y llama al jefe de seguridad de Fidel, que es Barbarroja, el temible Barbarroja. Y entonces le dice, tengo la espada aquí, ¿qué hacemos? ¿La dejo y me voy o qué? Y Barbarroja le da una pequeña orden. Le dijo, ¿traes la espada o mueres? Y entonces, pues ahí es que surge todo. Pero entonces yo traté de conseguirlo a él para que me diera ese testimonio y para que me dijera dónde estuvo oculta o qué pasó con la espada. Y fue imposible conseguirlo. Le escribí por todas las vías, le escribí a su esposa, le escribí a sus hijos, le mandé mensajes en Cuba, y él simplemente por miedo, porque tuve también muchos problemas, hubo mucha gente que no quería hablar de la espada, tenían como un temor, era como una cosa tan sagrada que nadie quería hablar de la espada. Y entonces, ante esa situación, que no tenía la información, pues el único recurso que tengo es la imaginación, e imaginármelo. Entonces todo eso de que estuvo con los sapos de la colección de sapos que tenía, que eso sí es cierto, él tenía una colección de sapos, o sea, todo lo que... La gran mentira es que la tuvo, que estaba allí, y eso yo no sé si estuvo allí, pero me lo imaginé y entonces recurrí a la... No es válido porque estaba allá finalmente. Claro. Estaba válido. Bueno, hay un escenario que me pareció por lo menos osado por parte de Bateman, y es engañar a Pablo Escobar, diciéndole que le estaba entregando la espada de Bolívar y le estaba entregando una réplica de la espada de Bolívar. Sí, lo que pasa es que eso es un episodio muy confuso también, porque el hijo de Pablo Escobar, Marroquí Sebastián, él empezó a pregonar por ahí que él había jugado con esa espada de Bolívar de niño, que su padre se la había que él jugaba con la espada de Bolívar.
y tuvo que venir Oti Patiño, uno de los miembros del M-19 y constituyente, y desmentirlo, decirle que Bateman jamás y nunca le hubiera entregado ese símbolo a una persona como su padre, que seguramente pues le entregó porque ellos, todo el lío ese que tuvieron también cuando secuestraron a la pariente de Ochoa, y entonces que vino todo el grupo ese más que Muertas secuestradores. que mataron a los guerrilleros, acabaron con los guerrilleros. Ahí trataron de hacer un acuerdo como para Y ahí frenar. trataron de hacer un acuerdo, y hay hay una explicación medio literaria ahí más o menos para dar a entender también una verdad absoluta, que es que Bateman jamás le dio la espada de Bolívar a Pablo Escobar. Bueno, dio tantas vueltas la espada por todas partes que una vez firmado ya el acuerdo de paz con el M-19, viene entonces ya devuelvan la espada, pero no sabían dónde estaba. ¿Cómo es esa historia? Sí, lo que ocurrió fue que perdieron, le perdieron la pista claro. a la espada. Entonces, además porque habían muerto los dos que sabían. Habían muerto los dos, correcto. Entonces lo que habían acordado ellos es que iban a publicar, cuando quisieran la espada nuevamente, iban a publicar un clasificado en uno de los periódicos colombianos, y que los que estaban en la embajada de Colombia, allá en Cuba, que reciben los periódicos, por supuesto, iban a estar pendientes, o sea, iban a tener que tener una persona fija leyendo los clasificados para ellos saber. Recuérdanos cómo decía el clasificado. El clasificado, pues, se me hizo bien difícil. ¿Cómo lo encontraste? Pues traté de conseguirlo por medio de los historiadores del M-19, pero aún algunos de los historiadores, como Arjaid, no tenían conocimiento de Arjaid Artunduaga, no tenían conocimiento y me dijeron, eso no es cierto, hermano. Y yo seguí investigando y sabía que había una clave, porque yo había leído de que tenían una clave, pero yo no sabía cuál era la clave y para mí era fundamental conseguir esa clave, así que dije, me la voy a tener que inventar, pero seguí, dije, no, tengo que buscarla. Conseguí mucha gente aquí en Colombia, amigos, que empezaron a buscarla, pero era imposible porque no sabían la fecha y no sabían cuál era el mensaje. Y yo lo que le dije, busquen un mensaje que tenga que ver con la espada, o que diga Bolívar, o que de algún modo. Pero entonces ellos, pues no la conseguí, hasta que finalmente entrevisté a Oti Patiño, y Oti Patiño no tenía el clasificado, pero sí conservaba los recibos de los anuncios cuando pautaron el recibo como de pago. Esto es lo que quiero que me publiquen. Esto es lo que quiero que me publiquen, y este es el texto. Entonces pagaron por palabra, y el texto decía, si no me equivoco, busco quinta en Bogotá, construida después de 1974, favor comunicarse con Emeterio Martínez. Entonces ahí está la clave. Ahí están las tres pistas. Ahí está la pista. Quinta, 1974. 1974, cuando la sacan, Bogotá, Quinta de Bolívar, y Emeterio, M-19. Así eso es me pareció. Y yo estaba dispuesto a inventarme una clave, no sé cómo lo iba a hacer, pero después me di cuenta que esa clave era genial. Sí, y que no, la un clave es una difícil. genialidad. Bueno, hay un fragmento en el libro que a mí me llama poderosamente la atención, además porque me parece que es la sustancia del libro, y quisiera que la leyera José Andrés. Seguro. Está en la página 362. Sí, pues es un fragmento que tiene que ver con el mito de la espada, porque eso es uno de los atributos más grandes que tiene la espada, que el mito, lo que representa, la simbología, que es como decir la cruz para el cristiano. La espada de Bolívar era para los guerrilleros del M-19, como la cruz es para los cristianos. Y entonces el texto dice, el párrafo dice, un experto geólogo llegó a publicar incluso que la espada fue construida con el hierro de un aerolito caído del cielo en 1810 dentro de una lluvia de meteoros, uno de los cuales se exhibe en el Museo Nacional de Bogotá. Recolectando piezas de esa lluvia, forjaron una espada de hierro que hombres de ciencia y otros notables regalaron al Libertador con las siguientes palabras: hierro caído del cielo para la defensa de la libertad. Según el erudito, tal inscripción confería a esta espada un carácter sobrenatural, puesto que conectaba su material
ya de por sí celeste, con la voluntad divina y con la lucha del hombre por la libertad. De ahí sus elementos para hacer una espada mítica que en manos de jóvenes idealistas y soñadores resultaba un arma más peligrosa que todo el arsenal bélico de su ejército junto. Eso explicaba el interés del gobierno, la oligarquía y los sectores reaccionarios en su pronta devolución, porque mientras permaneciera en manos de los guerrilleros, era una mecha que encendería el ideario bolivariano en las nuevas generaciones. Bueno, traduzcamos esto un poco en qué pasó con la espada una vez el M-19 la pone en manos del Estado otra vez. Pues precisamente lo que ocurrió fue que por temor al simbolismo que tenía la espada, y precisamente lo que dice ahí al final de ese párrafo, por temor a que pudiera incendiar el idealismo bolivariano en los jóvenes, la sepultaron en una bóveda del 7º subsuelo del Banco de la República y estuvo durante años, hasta que Duque la sacó en los últimos días y se la mostró a Petro, pero ahí estuvo sepultada. Entonces, en una ocasión, cuando entrevisté al exdirector de la Quinta de Bolívar y actual, yo no sé si todavía está de director del Museo Nacional, el doctor Daniel Castro Benítez, le hice esa pregunta: ¿por qué, habiendo en la actualidad tantos medios sofisticados y efectivos para proteger una reliquia como la espada, por qué no exhiben la original en la Quinta de Bolívar? Porque cuando se la robaron, claro, lo que habían eran unos guardias con unos palitos y la amordazaron y era fácil. Pero ahora hay todos los mecanismos de seguridad para mantener la espada y evitar que se la roban. ¿Por qué no la tienen allí? Tienen una réplica. Una réplica. Y entonces él me dijo, precisamente por eso, cree que es por el temor a lo que simboliza, y por eso nunca la sacaron. Y es que el simbolismo es tan fuerte que, bueno, ese simbolismo llevó al M-19 a hacer unas hazañas tan inverosímiles como construir un túnel. Sí, para robarse las armas del que le habían dicho a él los geólogos, los ingenieros y mineros y todo, le decían, es imposible. Y entonces Bateman, con ese optimismo, decía, precisamente por eso es lo que tenemos que hacer. Si fuera posible, lo hace cualquiera. Pero porque es imposible, lo vamos a hacer. Miren lo que dice Laura Restrepo aquí en la contracarátula. De las muchas espadas que tuvo Bolívar, la única que pasó a la historia fue la que el M-19 puso a combatir. Tras una exhaustiva investigación, Joseán Ramos presenta por fin el recuento completo. Laura Restrepo, La espada de Bolívar, de Joseán Ramos. Una invitación a conocer esto que es nuestra historia, además, contada por un puertorriqueño. Muchas gracias, Joseán. Muchas gracias, Alberto.